¿Alguna vez te has detenido a pensar en el misterio detrás de la longevidad de Matusalén? ¿Cómo alguien pudo vivir increíbles 969 años? Esto no es una coincidencia, y la respuesta va mucho más allá de la simple curiosidad histórica. En la Biblia encontramos la respuesta a este enigma, pero también descubrimos una enseñanza profunda sobre la paciencia de Dios y la promesa de la vida eterna. Matusalén, con su vida extraordinaria, nos enseña sobre las consecuencias del pecado, pero también sobre la misericordia divina. Y lo más increíble de todo es que su historia apunta directamente a nuestro propio destino espiritual. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cuánto tiempo Dios te ha dado para cumplir sus mandamientos y vivir de acuerdo con su palabra? Tal vez sientas que estás perdiendo oportunidades. Hoy vamos a descubrir lo que la vida de Matusalén puede revelar sobre el propósito divino y la vida eterna que Jesús prometió a aquellos que siguen sus enseñanzas. Y antes de que continúe, te invito a suscribirte al canal para no perder ningún contenido que te ayudará a caminar cada vez más cerca de Dios. Muchísimas personas ven los videos, pero aún no se han suscrito. No lo dejes para después. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para que siempre seas el primero en recibir mensajes que pueden cambiar tu vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que vas a aprender aquí puede transformar tu vida espiritual y mostrarte el verdadero significado de la vida eterna. 1. ¿Quién fue Matusalén? Matusalén es un nombre que resuena profundamente en las Escrituras, especialmente en el libro de Génesis. A menudo, su longevidad es lo que más llama la atención. 969 años de vida. Pero detrás de este número asombroso, hay una historia que refleja la profundidad del plan de Dios para la humanidad. Matusalén no fue simplemente un hombre que vivió mucho tiempo, sino que su vida está entrelazada con la misma historia de la fe que buscamos comprender hoy. En la Biblia leemos que Matusalén fue hijo de Enoc, un hombre conocido por su cercanía con Dios. De hecho, Enoc caminó con Dios y fue llevado por él sin experimentar la muerte. Génesis 5:24. Este contexto nos da una clave para entender mejor la vida de Matusalén. Su familia estaba comprometida con la obediencia a los mandamientos de Dios, y Matusalén creció en un ambiente que valoraba la palabra divina. A través de los relatos bíblicos, vemos que el ejemplo de su padre probablemente influyó en su caminar con Dios, ya que los principios espirituales eran la base de su existencia. Algo que resalta en la vida de Matusalén es su conexión con los tiempos previos al diluvio, un período de gran pecado en la tierra. La longevidad de Matusalén, en contraste con la creciente corrupción humana, es un testimonio del tiempo que Dios otorgó a la humanidad para arrepentirse y regresar a Él. Aunque la Biblia no nos da demasiados detalles sobre sus acciones personales, sí podemos entender que él fue un hombre que vivió bajo los principios de los mandamientos, manteniendo viva la esperanza de la vida eterna en un mundo lleno de oscuridad. ¿Qué podemos aprender de Matusalén hoy? Quizá la lección más clara es la paciencia de Dios. A pesar del pecado y la maldad que se incrementaban en el mundo, Dios ofreció un tiempo prolongado para el arrepentimiento. En este sentido, la vida de Matusalén puede verse como un recordatorio de la misericordia divina. Así como la vida eterna es ofrecida a través de Jesús, la paciencia de Dios con la humanidad nos llama a reflexionar sobre nuestra propia obediencia y cómo vivimos conforme a su palabra. A lo largo de los siglos, Matusalén ha sido recordado no solo por su longevidad, sino por su conexión directa con el tiempo de la salvación y la misericordia divina.
Al meditar en su vida, nos enfrentamos a la realidad de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y como Matusalén, nuestra existencia también tiene un propósito eterno. La historia de Matusalén nos invita a profundizar en la palabra de Dios, a entender mejor los mandamientos que Él nos ha dado y a vivir con la esperanza de la vida eterna. 2. ¿Existieron otros como Matusalén? La vida de Matusalén es única en muchos aspectos, especialmente en lo que respecta a su longevidad. Vivir 969 años parece un milagro en sí mismo, pero curiosamente la Biblia nos muestra que no fue el único en experimentar vidas largas. Si repasamos las genealogías en el libro de Génesis, descubrimos que varias personas vivieron periodos extraordinariamente largos antes del diluvio. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Génesis 5:5. Noé alcanzó los 950 años, Génesis 9:29. Y otros, como Set, Enoc y Lamec, también tuvieron vidas que se extendieron por siglos. Aunque la longevidad de Matusalén es impresionante, no es un caso aislado dentro de su tiempo. De hecho, parece que durante este período, antes del diluvio, la esperanza de vida era mucho mayor que en tiempos posteriores. ¿Por qué ocurría esto? Algunos estudiosos sugieren que, antes del diluvio, la atmósfera de la Tierra y la cercanía del hombre a la perfección original de la creación permitían que las personas vivieran más tiempo. Esta longevidad no debe ser vista como una casualidad, sino como parte de un plan divino que tenía un propósito mucho mayor. Jesús mismo nos habla de la vida eterna y de la transformación que experimentaremos en el futuro. Juan 3:16. Sin embargo, las vidas largas de aquellos tiempos nos recuerdan que en los planes de Dios el tiempo es relativo. La promesa de vida eterna, que a través de Jesús se extiende a todos, nos invita a reflexionar sobre la eternidad que nos aguarda. Aunque hoy en día no vivimos tanto como aquellos hombres de antaño, la Biblia nos asegura que la vida eterna es posible a través de la fe en Jesús, quien es la palabra viva de Dios. Juan 1:14. Al comparar la longevidad de Matusalén con la de otros, también notamos una conexión más profunda con la paciencia de Dios. Durante todos esos años, Matusalén fue testigo de la creciente maldad en la tierra y su vida fue un recordatorio constante de la oportunidad de arrepentirse y volver a los mandamientos de Dios. Aunque mucho se desvió del camino de la rectitud, él continuó su vida con la esperanza de que la palabra de Dios transformaría a aquellos que eligieran seguirla. Entonces, ¿existieron otros como él? En cierto sentido, sí. Pero, al igual que Matusalén, la vida de cada uno de estos hombres tiene un propósito divino. Ellos no vivieron tanto solo para cumplir con un tiempo en la tierra, sino para ser testigos de la esperanza eterna que Dios ofrece a través de su palabra y de los sacrificios que se vendrían con el tiempo. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto hoy? Tal vez que la vida de cada uno de nosotros, aunque breve en comparación con la de aquellos hombres, tiene un propósito eterno si caminamos conforme a los mandamientos y buscamos la vida eterna en Jesús. 3. ¿Por qué vivían tanto tiempo? La longevidad de Matusalén y de otros hombres en los primeros capítulos de la Biblia nos deja una pregunta profunda. ¿Por qué vivían tanto tiempo? La respuesta no es sencilla, pero al profundizar en las Escrituras, podemos obtener algunas pistas que nos ayudan a comprender este fenómeno y su relación con el plan de Dios para la humanidad. Primero, debemos recordar que, al principio, Dios creó a Adán y Eva en un estado de perfección. No existía el pecado como lo conocemos hoy, y la relación entre el ser humano y Dios era directa y sin obstáculos. La Biblia nos dice que Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Génesis 1:31.
En ese contexto, la muerte no formaba parte del plan original de Dios para la humanidad. La longevidad de estos primeros hombres reflejaba, en cierta medida, la perfección de la creación. Vivir tantos años en ese entorno perfecto era un reflejo de cómo debería haber sido la vida humana antes de que el pecado entrara en el mundo. Sin embargo, todo cambió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén. El pecado entró en el mundo y con él la muerte. La consecuencia del pecado es la separación de la vida eterna, como se nos explica en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. A partir de ese momento, las vidas de los hombres comenzaron a acortarse progresivamente. Aunque Dios había creado al ser humano para vivir eternamente, la introducción del pecado cambió nuestra naturaleza y nuestra relación con Él. A pesar de la caída, Dios, en su misericordia, permitió que la humanidad continuara existiendo, y la longevidad de Matusalén y otros personajes bíblicos refleja ese tiempo de gracia. Estos hombres vivieron tantos años para ser testigos del plan de redención de Dios, que se desplegaría con el tiempo a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Su longevidad también servía como una advertencia de que el pecado tiene consecuencias graves, pero que mientras hay vida, siempre hay oportunidad de arrepentirse y volver a Dios. Por otro lado, algunos teólogos sostienen que, durante los primeros años de la humanidad, las condiciones atmosféricas eran diferentes, lo que podría haber influido en la longevidad. La Biblia no entra en detalles científicos, pero algunos creen que la atmósfera era más pura, lo que contribuyó a una vida más larga. Sin embargo, más allá de estas teorías, lo que realmente importa es entender que, aunque la longevidad era extraordinaria, el propósito de Dios no era solo prolongar la vida terrenal, sino preparar a la humanidad para una vida eterna en Él. Hoy en día, a pesar de que no vivimos como aquellos hombres en la antigüedad, la promesa de vida eterna sigue vigente. Jesús, a través de su sacrificio, abrió las puertas a la salvación para todos los que creen en Él y siguen sus mandamientos. Aunque nuestras vidas sean más cortas, la esperanza de la vida eterna sigue siendo un llamado constante en las Escrituras, como se nos recuerda en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La longevidad de Matusalén nos recuerda que la vida eterna está a nuestro alcance, si seguimos el camino de Dios y abrazamos las promesas que nos ofrece en su palabra. Ahora que has conocido la historia de Matusalén, me gustaría saber, ¿cómo crees que la longevidad de su vida puede impactar tu camino de fe? ¿Qué enseñanza puedes sacar de su historia en relación con tus propios desafíos espirituales? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu reflexión. Me encantaría leerte. Recuerda, si este video ha tocado tu corazón y te ha ayudado a entender mejor el propósito de Dios para ti, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. No dejes que otros videos tan transformadores se te escapen. Hazlo ahora mismo, porque este es solo el principio de un viaje profundo hacia la vida eterna. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo la Biblia puede transformar tu vida, te recomiendo que no te pierdas el próximo video que aparecerá en la pantalla. Es un contenido que cambiará la forma en que ves tu fe y tu relación con Dios. Gracias por estar aquí, soy José Martínez y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.